tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada al programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hacer un balance sobre los retos que enfrenta el país tras el proceso electoral 2026 en que se escogió la presidencia de la República, las vicepresidencias y pues las diputaciones que conformarán el nuevo Congreso a partir de mayo. Son múltiples las expectativas que tiene la población, sobre todo la que acudió a votar, pero en términos generales, pues todos los retos que enfrenta el país a partir de este año con esta nueva administración y estas nuevas autoridades, pues nos involucra a todos y todas, y por eso pues hoy vamos a conversar un poco al respecto para que tomemos conciencia de los principales desafíos que enfrenta el país de cara a esta nueva administración gubernamental. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad José Andrés Díaz, quien es investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Gracias, José Andrés, por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, doña Maribel, por la invitación. También está con nosotros Roxana Morales Ramos, quien es la coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Roxana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también está con nosotros Natalia Morales Aguilar, quien es investigadora del Programa de Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Muchas gracias por estar de nuevo en Una Mirada. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, bueno, un poco la idea de hacer este programa es precisamente eso, hacer como un balance de situación. ¿Cuál es el país que encuentra el nuevo gobierno que entrará en funciones a partir de mayo? Tal vez inicialmente agradecería si nos ayudan a hacer como un balance, una lectura general del proceso electoral, como decía mi abuelita, lo bueno, lo malo y lo feo del proceso electoral que acaba de concluir. Bueno, a mí me parece que en este momento el elemento más positivo del proceso electoral que acabamos de vivir es la disminución del abstencionismo. Si bien mantenemos todavía una participación, digamos, similar al alto ciclo de abstencionismo que empezó en Costa Rica desde 1998, desde la elección anterior se ha bajado 10 puntos porcentuales. Eso es un capital político interesante, habla de un compromiso de la ciudadanía, tal vez de un inicio de un proceso de repolitización que podría ayudar a la población pues, a organizarse y a unirse para generar cambios, ¿verdad? Y posicionar sus intereses ante pues, el gobierno, ¿verdad? Y las autoridades competentes. Antes de la elección se hablaba del reto de sacar a votar, principalmente a la juventud y a las mujeres. ¿Qué podríamos pensar movió a la población a salir a votar en esta oportunidad? Bueno, yo veo que hay dos elementos que podrían estar incidiendo. Bueno, primero hubo un llamado de diferentes grupos, universidades, asociaciones, instituciones, incluso de la empresa privada, ¿verdad? Para tratar de insistir a la ciudadanía o presentarle a la ciudadanía lo importante que era que asistiera a las urnas. El otro elemento es que esta fue una elección bastante polarizante y ya hay evidencia que en el caso para Costa Rica, igual que en otros países del mundo, elecciones que son muy polarizadoras o que se mueven entre dos focos o bloques tienden a aumentar la participación electoral. Desde tu perspectiva, Roxana, ¿cuál podría ser tu opinión sobre el reciente proceso electoral? Yo coincido en el tema de que es muy positivo que se haya reducido el abstencionismo. Históricamente Costa Rica ha venido teniendo más bien un mayor abstencionismo y en estas elecciones se redujo. Yo creo que también el llamado que han hecho las diferentes organizaciones, ¿verdad? Y los medios de comunicación a que todos tenemos que decidir, ¿verdad? Y salir y aportar un poco sobre el proceso electoral y lo que viene, ¿verdad? Y que después no nos quejemos, por así decirlo, de quién quedó como presidente o presidenta y además diputados y diputadas, pero recordamos que son dos elecciones al mismo tiempo. Yo creo que eso es muy positivo en el sentido de que la población salió a votar. Sin embargo, sí es claro que hay muchas cantones y regiones que todavía tienen un alto abstencionismo, ¿verdad? Y puede ser por dificultades para ir a votar, ¿verdad? Sabemos que también tuvieron condiciones no muy buenas en tema del tiempo, ¿verdad? Y los problemas de transporte que por lo general se dan en pueblos o comunidades más rurales en el país. Sí, preocupó particularmente que fue como en las zonas costeras y fronterizas donde el abstencionismo
fue bastante considerable. Sí, yo creo que en general hubo una mayor participación, pero habrá que analizar con más detalle los datos de participación electoral, pero sí pareciera como que las brechas todavía persisten, ¿verdad? Porque si uno ve generalmente los cantones y las zonas del país que tienen más participación fueron nuevamente las que tuvieron un aumento en esa participación, y aunque las zonas costeras también aumentaron su participación, votó más gente, todavía siguen siendo, digamos, las más rezagadas. Entonces, los cantones, esto es como cuando uno analiza los índices de desarrollo, ¿verdad? Entonces, vemos avances en todos, pero las posiciones generalmente son las mismas. Entonces, habrá que analizar con más profundidad. Ojalá que hayamos tenido también más participación de gente joven, de votantes, como decía, en todo el país, que se hayan activado ciertos grupos que en las últimas elecciones estaban muy pasivos. Sí, algo que destacaron mucho del proceso electoral fue que, o sea, pese a que había un malestar social en torno a ciertos temas, ¿verdad?, diferentes, la gente, de todas formas, bueno, tal vez no todo el país, no podemos generalizar, pero por lo menos en el Valle Central se sintió como que la gente salió a disfrutar del proceso electoral desde muy temprano, porque por lo menos yo, que andaba en San José Centro haciendo una diligencia, me sorprendió ver desde tempranas horas de la mañana ver a caravanas de todos los partidos políticos que subían y bajaban por las diferentes calles capitalinas. Y el espíritu ese, ¿verdad?, el día incluso previo, ¿verdad?, de compartir en la hispanidad y demás, en realidad tal vez quienes hemos vivido ya muchos procesos electorales, ¿verdad?, y que habíamos sentido que ese espíritu cívico había ido decayendo, ese fin de semana pues sí se notó tal vez un pequeño repunte, por lo menos en la gama. Sí, en la política las prácticas son muy importantes y aquí podemos ver que se recuperó esta práctica durante un periodo de tiempo muy corto, pero de los símbolos externos, de las manifestaciones públicas, caravanas, sí, juntarse en la Fuente de la Hispanidad. Bueno, también lo vi en algunas localidades fuera de la GAM, tal vez no podemos decir que fue generalizado, pero sí por lo menos hubo una pincelada de un comportamiento de socialización política que no veíamos tal vez en las últimas década y media. Eso es todavía un fenómeno que tenemos que estudiar, ¿verdad?, para entender si fue por el llamado de los partidos, si fue algo más orgánico, si fue por las condiciones de la actual elección, pero sí es importante siempre observar cómo las personas salen de su entorno inmediato y tratan de vivir la política pues en comunidad, ¿verdad?, actuando junto con otras personas. Pasado el proceso electoral, ¿qué lectura básica, yo entiendo porque todavía no tenemos datos definitivos, qué lectura podemos dar a los resultados ya numéricos que tuvo el proceso? Bueno, no encontramos realmente grandes sorpresas si nos vamos a observarlos comparándolos con los estudios de opinión que realizó, por ejemplo, el IDESPO o el CIEP en la Universidad de Costa Rica. Llamémoslo así, el partido de gobierno, el partido de la continuidad, mantuvo pues un apoyo muy fuerte, logra ganar en primera ronda de manera muy holgada, algo que no sucedía desde el 2010, que fue la última vez con la elección de Laura Chinchilla. Llamativo el hecho de que una mujer regrese a la presidencia, ¿verdad?, también en una primera ronda. Ciertamente sí, los datos permiten también observar que no iban a obtener 38 votos, eso se mantuvo también en los estudios de las encuestas, y yo tendría la hipótesis que lo que estamos ahora es ante un nuevo proceso de transición del sistema de partidos políticos en Costa Rica. Tuvimos un sistema bipartidista desde los 80s y los 90s. A principios del siglo XXI empezamos a transitar hacia uno multipartidista que se consolida más o menos 2006, 2010. Y parece que ahora estamos regresando a un sistema político bipolar con partido dominante, muy similar con el que tenía Costa Rica en la década de los 50, 60 y 70. Hay que ver si eso se consolida en el tiempo. Sí, eso llamó la atención, ¿verdad?, de que se consolida una segunda fuerza política que obtuvo pues un 30% aproximadamente de respaldo, y pues todavía, a pesar de que tal vez otros partidos obtuvieron un porcentaje mucho menor, pues también tienen una representación importante, sobre todo en el Congreso.
Creo que la configuración del Congreso ha sido como el cambio que observamos más fuerte con respecto a los últimos periodos electorales, sobre todo porque veníamos cada vez con más multipartidismo. Bueno, habíamos bajado un poquito en el último periodo, y en esta en particular tenemos menos representación de partidos políticos en la Asamblea. Entonces habrá que ver cómo se reconfiguran los bloques, pero sí pareciera que hay un oficialismo fuerte dentro del Congreso, pero también con menos partidos en oposición, que puede ayudar, digamos, a generar un bloque mucho más compacto que el que tenemos actualmente. Sí. Conversamos con Guillermo Acuña, quien es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, quien considera que el primer reto que tiene el país tras el proceso electoral es construir un nuevo diálogo social que incluya a todos los sectores participantes. Bueno, me parece que el primer reto es cómo avanzar hacia un proceso de diálogo social, es decir, una manifestación de interés de varios sectores sociales y políticos que a estas alturas han tenido problemas para sentarse a conversar. Me parece que hemos sido un país que en los últimos años nos ha costado mucho dialogar y escucharnos. Y este es un reto que desde hace muchos años venimos pateando para adelante, pero que ahora sí se impone un diálogo social abarcador, ¿verdad? Que incluya a todos los sectores, tanto los sectores que gobernarán este país por los próximos 4 años y los sectores de oposición. Me parece que la clave está ahí. Uno de los desafíos y de los retos que tenemos como país es volver a encontrarnos en un contrato social que nos abarque a todos. Ese es, para mi gusto, uno de los principales elementos que nos aguardan para los próximos años. El otro reto, me parece, tiene que ver con la posibilidad de asumir a una oposición multiactoral. La oposición que vamos a tener en los próximos 4 años en términos de relación con las nuevas autoridades, es una oposición que quedó conformada con múltiples actores, que en los últimos días de la contienda electoral la vimos a nivel de proselitismo, ¿verdad? En las calles, particularmente en los centros de provincias, ¿verdad? Que esa composición multiactoral me parece que si es posible puede generar mucha legitimidad, puede convertirse en un actor con el que el gobierno se sienta a conversar, una oposición más allá de lo formal de la oposición política, y ahí es donde tenemos un reto como país, porque en los últimos años también nos ha costado mucho asumir esos otros liderazgos fuera de la política que también se han venido construyendo, y eso sé que no es fácil, no se logra de la noche a la mañana, pero por el bien de un país que enfrenta muchos desafíos en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de gobernanza institucional, ese es el desafío que se impone. Un diálogo social que es muy importante, sobre todo si tomamos en cuenta, no sé si ustedes tuvieron esa percepción, pero por lo menos yo sí. Durante la última fase de la campaña, sobre todo en los debates, pues había como eso que vos decías, una polarización de opiniones en el sentido ese. Sí, el país está muy bien por esto y esto y esto, y lo reconocen los organismos internacionales y demás. Pero en la realidad, las y los costarricenses percibimos, ¿verdad?, que el país enfrenta una crisis en educación, en salud, en seguridad y demás. ¿Cuál es el país, Roxana, usted que se dedica a hacer esta observación de la coyuntura económica y social del país, que recibe a la presidencia de Laura Fernández? Sí, me parece muy atinada la observación.
precisamente porque cuando uno analiza muchos indicadores a nivel muy general, es decir, a nivel macroeconómico, parecieran que están bien en algún sentido, pero cuando nosotros llegamos a desagregar la información, ahí es donde encontramos que las brechas se siguen profundizando, que hay desigualdades, que hay grupos que siguen siendo excluidos del desarrollo económico del país, ¿verdad? Y que ahí es donde está el reto, no en mejorar los indicadores, digamos, macroeconómicos, sino en cómo atender las necesidades de los grupos de la población, ¿verdad? Sabemos que Costa Rica ha venido creciendo, por ejemplo, en términos económicos a una tasa relativamente alta, ¿verdad?, en comparación con otros países de la región, y que es positiva. En este sentido, incluso vemos que el año pasado creció mejor de lo que había calculado el Banco Central. Sin embargo, cuando desagregamos esa información, vemos que los que crecen son actividades más vinculadas al sector externo y zonas francas, mientras que otras actividades muy importantes históricamente para el país crecen muy poco o incluso decrecen, ¿verdad?, como un sector agropecuario. Y esto está dando al traste también con un dualismo en el mercado laboral, donde tenemos, si bien es cierto, generación de empleos en algunas áreas, en otras áreas estamos perdiendo y como saldo neto no estamos creando empleos. Es decir, la economía crece pero no crea nuevos puestos de trabajo, crece pero crece en empleos concentrados para personas que tienen un nivel de educación alto, un nivel de calificación alta también, mientras que las personas que no han logrado, digamos, ni siquiera terminar la educación secundaria o menos, no logran conseguir trabajos. Entonces ese dualismo podría digamos, jugarnos una factura cara en los próximos meses y años, porque ese grupo poblacional va quedando excluido del crecimiento económico, del desarrollo, excluido del mercado laboral, y de ahí es el nicho que tenemos, ¿verdad?, en temas sociales de la delincuencia, problemas de inseguridad y demás, donde estos grupos se ven forzados, ¿verdad?, a irse a este tipo de actividades. Entonces yo creo que es un reto muy importante que tiene el país, es lograr que la economía crezca, pero de una manera más, si bien no igualitaria, por lo menos que muchos sectores sean los que crecen y no solo uno en particular. Sí, una distribución más equitativa tal vez del ingreso y la riqueza que se genera en el país. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema de los retos que enfrentamos como país de cara al nuevo gobierno que dirigirá la señora Laura Fernández como presidenta de la República electa, y de pues toda la serie de autoridades, incluidos pues las y los diputados que tomarán funciones a partir del 8 de mayo. Estábamos en el primer bloque haciendo como un balance general de la elección y de los retos país que se enfrentan. Roxana nos hizo pues un resumen muy general de la situación un poco económica y social que enfrenta el país. Pero antes de entrar en el detalle de este tema, que sí quería rescatar uno muy importante, que tal vez una lección que nos dejó esta elección, valga la rima, de esa necesidad de un diálogo social, como nos decía Guillermo Acuña en el bloque anterior, porque el país sí ha estado polarizado por mucho tiempo, no solo de cara al proceso electoral, y durante el proceso previo a la elección se volvió como más evidente, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, a la hora de pues ya de los resultados del proceso, pues como usted dice, se muestra la presencia de diferentes fuerzas con diferente apoyo popular, y que hace como una recomposición, ¿verdad?, de la política nacional. ¿Estoy correcta? Sí, yo creo que este tema del diálogo social es muy importante, y entender cómo funciona el sistema político y la división de poderes. Costa Rica, en su constitución política, diseñó un sistema donde ninguno de los tres, para decirlo así en palabras más sencillas, hay tres grandes poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ninguno de ellos tiene más poder que el otro, y es un sistema diseñado para la cooperación. Si hay cooperación entre poderes, hay más probabilidad de tener mejores resultados de entregas de bienestar a la población.
Y lo que hemos visto es que analizamos en el Estado de la Nación las iniciativas de diálogo social de los últimos 30 años. Entonces veíamos que, por ejemplo, antes de la época multipartidista, o sea, cuando habían dos partidos, la Unidad y Liberación, habían en general como 1,3 iniciativas de diálogo social por año, para ponerlo así en palabras muy sencillas. Entonces había alrededor de casi 2 iniciativas, bueno, 1,5 iniciativas, ¿verdad? Después, cuando llega el multipartidismo, lo que tenemos es muchos partidos con los que hay que ponerse de acuerdo, tanto en la Asamblea Legislativa como desde el gobierno para impulsar sus proyectos. Y ahí teníamos muchas iniciativas de diálogo. O sea, llegamos a tener años donde tuvimos 13 iniciativas de diálogo social por año. En la última administración, en este proceso que está cerrando, es el nivel más bajo de diálogo social de los últimos 30 años. O sea, solo una iniciativa por año, y muchas de esas 3 iniciativas que contamos fueron en el primer año de gobierno. Entonces sí decimos un sistema político enfrascado más en ataques y contraataques entre los poderes de la República, y eso lo que significa es pocas entregas de bienestar, tanto de política pública, de legislación y de las mismas instituciones, para que le llegue a resolver muchos de estos problemas que mencionaba ahora Roxana. Sí, importante en ese diálogo social tener claridad, como nos mencionaban ustedes al inicio y sobre todo con la introducción que nos hizo Roxana, tener claridad de cuál es la verdadera situación del país, ¿verdad? Porque como decimos, no podemos tapar el sol con un dedo. El país enfrenta crisis importantes y pues es necesario tener claro ese panorama como el que vos mencionabas, Roxana. O sea, de verdad, no es lo mismo hablar de indicadores macro que ya la situación que enfrenta el país en diferentes sectores. Sí, exactamente. Y como decía Natalia, bueno, y al inicio, el gobierno tiene un reto muy importante, ¿verdad? Porque ahora tiene una Asamblea Legislativa que tiene su mayoría absoluta, ¿verdad? Prácticamente puede aprobar muchas leyes sin necesidad de mucho diálogo. Entonces ahí se corre el riesgo también de qué tipo de leyes se pueden aprobar y si efectivamente esas leyes están respondiendo a las necesidades diversas del país, porque sabemos que cuando hay más diálogo, ¿verdad? Y lo sabemos en la academia, cuando construimos entre más personas y áreas diferentes, todos aportamos algo distinto que puede mejorar un proyecto o un análisis que estemos realizando. Cuando alguien tiene el poder, posiblemente ese diálogo no sea tan significativo, ¿verdad? Y ahí está el reto de qué es lo que el gobierno quiere como país, cómo vislumbra el gobierno, el país en el corto, mediano y largo plazo, porque sabemos que muchas de las decisiones que se vayan a tomar ahora, en estos próximos 4 años, no necesariamente van a dar los resultados en estos 4 años. Eso marca el futuro de Costa Rica, ¿verdad? Sabemos decisiones que se han tomado, por ejemplo, en el tema de educación, desde hace ya varios años, pues ya están empezando a dar resultados muy negativos, ¿verdad? Entonces, si queremos revertir esto, tenemos que actuar ya, pero esos resultados no los vamos a ver en muy corto plazo, es decir, los resultados deseados. Y también tenemos una oposición, ¿verdad?, que si bien es cierto puede plantear alternativas, también tiene que sentarse a negociar con el gobierno para poder pasar muchos de esos proyectos porque no tiene la mayoría, ¿verdad? Y en temas pues mucho más delicados, que sí requieren mayoría calificada, pues ahí sí tendrán que sentarse a negociar, ¿verdad? Y esperemos que en estos próximos 4 años sí se dé esa negociación, ¿verdad? Porque tanto el bloque de oposición puede arriesgar mucho para las siguientes elecciones, ¿verdad? Si no se sienta a dialogar y solamente obstruye, ¿verdad? Como el partido de gobierno, si no logra consensos que de verdad permitan y se visualicen mejoras para la población en general y no para grupos particulares. Yo considero que en el marco ahora del proceso electoral, en todas las actividades de debates y de donde asistieron los y las candidatas, quedó demostrado que hay muchos puntos de encuentro, hay muchas coincidencias donde dialogando o poniéndose de acuerdo se pueden avanzar en esos grandes
problemas que tiene el país o esos grandes desafíos. Y yo creo que hay temas donde todos, hasta el oficialismo, coincidieron. Tienen que ver, por ejemplo, con el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de la inversión social, el tema de la infraestructura. Todos esos son retos. El tema ambiental, por ejemplo, puede generar tal vez unas diferencias entre grupos y posiciones, pero algunos pueden coincidir. Entonces yo sí creo que hay que identificar esa agenda de temas que son impostergables, o sea, que afecta directamente sobre todas esas poblaciones que eligieron al continuismo, ¿verdad? o al oficialismo, y necesitan que les den respuestas a muchos de sus problemas, que tienen que ver, como decía, con el tema de la inseguridad. Sabemos dónde hay grupos, o sea, territorios muy afectados. El tema de la calidad de la educación también es muy importante. El tema de, por ejemplo, del empleo en esos territorios, costo de vida, por ejemplo. Entonces, creo que escoger esos temas donde en general hay más coincidencias y además es urgente generar respuestas inmediatas, ahí donde puede haber más probabilidad de coincidencias y de diálogo, ¿verdad? Pero sí es importante que las autoridades y la oposición también estén, digamos, dispuestas a conversar. Sí, de hecho, Una Mirada conversó sobre este tema con Rosmarie Hernández, quien es académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien considera que el nuevo gobierno debe trabajar fuertemente en brindar mayores oportunidades de empleo, sobre todo en las costas costarricenses, y considerar fortalecer el modelo de las zonas francas. Si lo relacionamos con el tema que estamos hablando, la inversión extranjera directa en zonas francas se ha concentrado en la GAM. Si usted ve quiénes fueron los que le dieron principalmente el triunfo al continuismo, son las costas. Así es. Donde no hay empleo, donde hay bajos niveles de escolaridad, donde tienen problemas de salud importantes. Entonces, las costas están reclamando algo. Las costas acudieron a la promesa de que va a haber mejores oportunidades. Desde hace puedo decir, sí, como 20 años, caramba, cómo pasa el tiempo, hemos estado discutiendo como país, y recuerdo porque he estado en algunas sesiones con CINDE incluso, de cómo generar empleo, este tipo de empleo que se genera, por ejemplo, en zonas francas en la GAM, a las costas. Y eso no ha sido fácil. Es que en cada ciclo electoral se escucha, ¿verdad? Ah, bueno, imagínense. Yo lo he escuchado. Todos, siempre lo escuchamos, sí, de cómo generar empleo en las costas, pero sobre todo es cómo llevar este modelo. Ya se ha extendido un poquito porque está en Cartago, está en Grecia, antes estaba, digamos, en la zona metropolitana, y aquí, exactamente, sí. Se ha extendido un poquito y ahí va creciendo un poquito. No es fácil, pero si esta administración, y no os voy a hablar de gobierno ni nada, es la oportunidad histórica que tenemos nosotros en este momento para decir, ok, vamos a las costas a crear a generar educación de verdad, o sea, educación que le permita a la gente empleabilidad, porque eso es lo que nos surge en este momento. Esa empleabilidad relacionada con lo que ya tenemos experiencia, que es este tipo de empresas, este tipo de modelos. Yo sé, porque hay corrientes, inclusive dentro del Congreso lo he escuchado en estos años, y también hay algunas que probablemente van a llegar ahora donde dicen ya es necesario revisar el modelo de zonas francas porque se le están dando muchos beneficios y garantías a las multinacionales, etcétera. No tengo que decir que no es cierto, sí es cierto, se le están dando muchas garantías, etcétera, y sí hay que revisar el modelo de zonas francas, también eso es cierto, ¿ok? Pero también hay que tomar ese modelo en lo bueno que ha sido, porque a pesar de que ha tenido embatidas históricas, o sea, nosotros recordamos cuando, por ejemplo, nos comprometimos con la OMC para decir los modelos de zonas francas que son subsidiarios, que en realidad hacen un dumping, los tenemos que quitar. Sin embargo, logramos demostrar por qué nuestros modelos de zonas francas más bien eran beneficiosos, etcétera. Bueno, esos modelos que han sido históricamente buenos, hay que ver cómo se llevan a las costas, a las zonas donde no hay empleo. O sea, yo originaria soy de Turrialba y yo sé la cantidad de empleo que hace falta en Turrialba, y también sé que hay muchas personas a las que hay que llevar a educar, hay que sacarla de lo ilícito, y de lo ilícito y de la informalidad, porque son las dos cosas diferentes, está lo ilícito y está la informalidad. Múltiples son los retos que enfrenta el país en definitiva, de cara al nuevo gobierno, que vienen desde mucho tiempo atrás.
porque era uno de los... era una de las ideas permanentes durante campañas, es que esto es culpa de los gobiernos anteriores. Pero hay que resolverlo, ¿verdad? No podemos seguirle echando la culpa a otros y que no se resuelva. Desde la perspectiva de ustedes, de cada rango de especialidad de ustedes, ¿cuáles consideran ustedes que son esos puntos de encuentro que son imprescindibles de llegar? O sea, que el país simplemente urge que esos puntos, esos temas esos de agenda nacional se resuelvan. No, si me permiten a mí, voy a meter uno que nos ha mencionado que me parece que es muy importante y tiene que ver con el tema de la transición demográfica que está viviendo Costa Rica. Ya lo hemos visto en las noticias que el Ministerio de Educación dice que hay menos personas jóvenes matriculándose en las escuelas y colegios. Bueno, hay que todavía analizar esos datos. Eso va a tener impacto no solamente en el tema de las pensiones, va a tener impacto en el tema de la recaudación de impuestos, va a tener impacto en la mano de obra que va a estar disponible para activar la economía, en procesos de cuidado más adelante. Es decir, eso atraviesa, creo que todos los sectores de la sociedad costarricense, el funcionamiento de la economía, del gobierno, y no se tocó durante esta campaña electoral ni las anteriores. Las predicciones del INEC, ¿verdad?, nos hablan de que el momento más álgido va a ser como dentro de 24 años. Creo que esa visión de que, bueno, vamos a esperar unos 20 años para ver qué hacemos, nos puede poner la trampa. Y como decía antes Roxana, ¿verdad?, tomamos las decisiones hoy para poder ver su resultado en 10, 15, 20 años. Y no estamos planificando esta administración ni las anteriores pensando en este cambio demográfico. ¿Cómo vamos a hacer para tomar acciones o desarrollar políticas que se vean o afronten ese proceso de baja natalidad y envejecimiento de población? Si vamos a tomar acciones o promover políticas para más bien promover la natalidad, que tienen que ver con fortalecimiento de los derechos laborales de las mujeres, sistemas de cuidado, ¿verdad?, etcétera. Es un tema que, si me preguntan a mí, es urgente. Hace 10 años para atrás y no está en la agenda política en ese momento. Es cierto. Sí, yo coincido con este tema porque precisamente desde el Observatorio Económico Social hemos venido elaborando diversos informes sobre el comportamiento del mercado laboral y observamos que en 5 años ya este cambio es significativo. Es decir, en los últimos 5 o 10 años la cantidad de personas que se salen del mercado laboral por temas de edad es enorme, ¿verdad? Y esto hace que el mercado laboral cada vez se esté haciendo más pequeño y va de la mano también con salida del mercado laboral de muchas mujeres, precisamente por temas de cuidado, ¿verdad? Cuidado de personas menores de edad y ahora también personas adultas mayores. Entonces, si nosotros tenemos cada vez más personas adultas mayores que cuidar y niños que cuidar, las mujeres se van saliendo al mercado, el mercado laboral es más pequeño, más personas dependientes, sea de los ingresos familiares o haciendo fila, que tenemos enorme, ¿verdad? Ha habido un desfinanciamiento importante en temas del régimen no contributivo de pensiones y hay una fila enorme de personas que están esperando una ayuda económica en este sentido, y sabemos que a nivel nacional a lo largo de los años en Costa Rica la informalidad ha sido muy alta, ¿verdad? Muy alta, que incluso ha llegado hasta niveles de cerca del 50%, es decir que muchas personas que se están jubilando no tienen un ingreso para poder sobrevivir en los próximos meses y años, y tenemos también una tasa de natalidad pequeña y personas que también viven más cada vez. Entonces esto se vuelve un reto económico muy importante porque también si nosotros no tenemos la suficiente cantidad de personas trabajadoras para crecer y además tampoco están educadas porque tenemos un problema en el sistema educativo, pues no podemos esperar que Costa Rica crezca más. Ya tenemos muchas áreas en el país donde hay empresas buscando trabajadores y no los encuentran, ¿verdad? Niveles de calificación alta, mientras que hay muchos trabajadores que no tienen educación ni siquiera secundaria completa, que buscan trabajo y no encuentran, y si encuentran, buscan empleos y tienen una muy baja remuneración y al final terminan muchos de ellos saliéndose del mercado laboral. Entonces sí es un reto muy importante el tema del envejecimiento de la población y las acciones que debemos realizar en el corto plazo para que se den resultados también en mediano y largo plazo. Sí. Y en la misma línea, pues se dijo algo que es muy importante, y es que esto tiene repercusiones en otras áreas. Ya vimos en el tema laboral, pero también el sistema de salud, o sea, el impacto que tiene. No es lo mismo atender una población que es relativamente joven a una población que envejece.
Entonces, el reto es tanto en pensiones, pero también en el sistema de salud, cómo vamos a afrontar. Y ya deberíamos de estar diseñando políticas, por ejemplo, para mejorar el estilo de vida, la prevención, cómo hacer que los adultos mayores de los próximos 20 años, porque en el año 2040 es cuando vamos a tener ya un boom cada vez mayor, tengan calidad de vida. Y es un reto, o sea, y eso no se hace en el momento en que ya vos tenés 70 años. O sea, lo que hagamos a los 40 y los 50 y los 60 años es muy relevante. Y el país no está viendo el reto que implica ese cambio demográfico, ¿verdad?, que te va a impactar las generaciones más jóvenes, pero también a estas personas adultas mayores, y cómo hacemos para que estas personas adultas mayores también vivan dignamente y sigan produciendo, ¿verdad? Y ya hay ejemplos, los países desarrollados nos llevan décadas de ventaja, pero no es un tema, como decía José, que se haya puesto en discusión en ningún momento. O sea, seguimos viendo el corto plazo. Y yo sé que hay problemas muy apremiantes, pero es que el tema del envejecimiento lo sabíamos desde hace 30 años y no hemos hecho nada, ¿verdad? Sí, tenemos que ver más allá de lo coyuntural inmediato, pero también retomar algunos temas que tenemos arrastrando desde hace años. Vamos a seguir hablando de este tema aquí en Una Mirada. Vamos a una pausa, quédese con nosotros que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos país que enfrenta el nuevo gobierno que asumirá la señora Laura Fernández a partir de mayo, y todas las autoridades y diputaciones que inicien su trabajo a partir de ese mes, y que encuentran a un país con una serie de retos que algunos son más coyunturales, otros que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, y uno de esos es precisamente el empleo, que si bien ya lo hemos mencionado, no quiero dejar de ahondar en él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del empleo femenino y el empleo de ese sector de juventud, sobre todo, ¿verdad? Estamos hablando de gente bastante joven que tal vez no tiene el requerimiento académico o la formación que las empresas están exigiendo. El tema mujer lo hemos abordado muchas veces, Roxana, es uno de esos temas que ya se está convirtiendo en un problema estructural del país para el 50% de la población. Sí, bueno, los indicadores nos dan cuenta que las mujeres por lo general son las que enfrentan mayores tasas de desempleo, mayores tasas de subempleo, de informalidad y más problemas para conseguir empleos. Algo interesante que ha sucedido en los últimos años es que en lugar de que cada vez hayan más mujeres trabajando o participando activamente en el mercado laboral, más bien se viene contrayendo, ¿verdad? Si bien es cierto el mercado laboral se contrae por temas de edad, es decir, por personas adultas mayores que se salen del mercado, lo cierto es que muchas mujeres están saliendo del mercado laboral en edades productivas. Por ejemplo, los datos de la encuesta continua de empleo del INEC nos dicen que de todas las mujeres de 15 años y más que están fuera del mercado laboral, la mayoría indica que está fuera del mercado por labores de cuidado. Si desagregamos solamente las mujeres de 25 años a 59 años, el 72%, es decir, 7 de cada 10 mujeres dicen que están fuera del mercado laboral porque tienen responsabilidades dentro del hogar. Entonces, estas labores, y cuando hablamos de los hombres, no es ni uno de cada 10, ¿verdad? En este mismo grupo de edad, o sea, las mujeres tienen una sobrerepresentación en temas de cuidado y que cada vez las hace más vulnerables y más vulnerables en el sentido de perder el trabajo. También tienen problemas de que las mujeres se insertan en el mercado laboral, tienen hijos, se salen y cuando van a reinsertarse al mercado laboral les cuesta mucho, ¿verdad? Siempre hay temas de discriminación en el mercado laboral, para nadie es un secreto. A pesar de que los datos nos dicen que en Costa Rica las mujeres tienen un perfil educativo mayor que los hombres, es decir, tenemos más mujeres con estudios superiores, por ejemplo, que hombres con estudios superiores, pero muchas de ellas se quedan fuera del mercado laboral por estas condiciones. Entonces, un reto importante son el tema de los centros de cuidado, ¿verdad? Tanto financiados por el Estado para personas, digamos, o familias pobres, o en copago, ¿verdad? Porque también es importante. Un tema que nosotros hemos señalado de por qué muchas mujeres se salen del mercado laboral es el costo del cuidado. Si una mujer
va a trabajar en servicio doméstico en otro hogar, no le va a alcanzar su salario para pagar quien le cuida a sus hijos o las personas que viven en su hogar o dependientes. Entonces, este tema es súper importante, el tema de cuidado, porque también hay datos que demuestran, por ejemplo, que si Costa Rica aumenta la participación de las mujeres en el mercado laboral, el PIB per cápita del país podría crecer incluso un 0,5% anual en los próximos años. Es decir, las mujeres pueden aportar mucho al crecimiento y al desarrollo del país. Sí, y si lo vinculamos con el tema que hablábamos anteriormente, el cambio demográfico, es muy relevante. Nosotros hicimos un estudio en el último informe para ver el efecto que tiene la maternidad sobre las mujeres que trabajan, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de trabajar de una mujer que es madre versus las que no son madres? Y efectivamente, o sea, buena parte de las brechas de género en el mercado laboral se dan en las mujeres que son madres. Son las que tienen menos probabilidad de encontrar un empleo estable, un empleo formal. Muchas de ellas optan por empleos informales precisamente por lo que explicaba Roxana, para tener más flexibilidad para el cuidado, no pueden cumplir, por ejemplo, jornadas de tiempo completo, el tema que les implica, por ejemplo, estar en un trabajo formal, de los traslados, los tiempos, con las presas que tenemos en los últimos años, una mujer no puede dedicar una hora y media en regresar a su hogar. Entonces, el tema del cuidado, y eso hemos visto también cómo buena parte de las brechas se dan a partir de los 2 hijos, por así decirlo. Entonces, también eso ha incidido mucho en la baja en la fecundidad. Ajá. Entonces, si las mujeres o no tienen hijos o deciden tener solo un hijo, porque es lo que les permite, lo que, digamos, dentro de la remuneración, y eso dentro de las que trabajan, ¿verdad? Pero si ya una mujer tiene 2 o más hijos, la probabilidad de trabajar es muchísimo más baja que una mujer que tiene solo un hijo, y bueno, y aún más, digamos, con respecto a las que no tienen hijos. Entonces, es un tema que como país nos debería importar, porque como estamos envejeciendo, donde tenemos todavía una mano de obra disponible para producir y para generar bienestar, no solo a esa familia, sino también al país, es en las mujeres. Y si no hacemos políticas para que las mujeres se inserten en el mercado de trabajo, vamos a seguir teniendo esto, porque el mercado no te lo va a resolver. O sea, ahí necesitamos política pública y una red de cuidado universal, pero también disminuir la discriminación que se da dentro del mercado. Por ejemplo, también cómo las familias distribuyen el trabajo doméstico no remunerado. No es solo cuidado, sino todas esas tareas cotidianas. Exacto. El tema estrella, que fue estrella en la campaña electoral, pero es que viene siendo una preocupación latente y, bueno, recientemente todavía como que reapunto. En las encuestas aparecía siempre en los primeros lugares, ¿verdad? La gente tiene una gran preocupación por el tema de la seguridad y por el tema de la presencia del narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica. Sí, la seguridad es el problema más importante para la ciudadanía, por lo menos en los últimos 3 años. Aparecen en las encuestas que hemos realizado en el IDESPO y bueno, no es una sorpresa. La cantidad de homicidios dolosos que ha tenido el país ha ido en aumento. También, ¿verdad?, la inserción del narcotráfico en distintas actividades económicas. Es raro el día, ¿verdad?, que uno no abra el periódico, vea las noticias y no vea que hay un cargamento de drogas, de cocaína, que salió de Costa Rica, o una investigación del OIJ, ¿verdad?, por una red de narcotráfico, y todo esto cala en la sociedad. Primero, debilita el tejido social, porque las personas se sienten inseguras, no quieren salir, no quieren socializar, no quieren estar con sus vecinos y sus vecinas. Eso afecta, ¿verdad?, digamos, el capital social del país. También afecta la imagen de Costa Rica para atraer inversiones extranjeras. El turismo. Afecta el turismo. Mina la legitimidad del gobierno, porque las personas están esperando, ¿verdad?, que el gobierno haga, ¿verdad?, o atienda. Volviendo a lo que hablábamos al inicio, es parte del diálogo social. Ahora el gobierno tiene también que escuchar qué es lo que la gente tiene, porque tuvieron sus propuestas de seguridad en campaña y podrían ejecutarlas. Pero la cuestión es, ¿y eso es lo que quiere el ciudadano y la ciudadana? ¿Cuáles son las necesidades que están viendo? ¿Cuál es el tipo de política de seguridad que quieren las poblaciones hacer? Ese es el otro reto que tienen el gobierno. Sí, y sobre todo porque no es solo, ¿verdad?, el impacto que tiene sobre
sobre mi percepción, ¿verdad? De seguridad e inseguridad, de cómo me siento amenazado o el miedo que eso pueda generar, sino que también se sospecha, pero es muy evidente que tiene un impacto también en el tema económico del país, porque ya, ¿verdad?, diferentes analistas han levantado la voz de que la disminución del desempleo y también el tema de la inflación y el tipo de cambio puede estar siendo afectada por el ingreso a la economía de dólares que es de dudosa procedencia. Sí, creo que es innegable el tema de la violencia y el crimen organizado, ¿verdad? El crimen organizado va más allá que el narcotráfico y no es tan fácil de atender un problema de homicidios cuando viene generado por una actividades que son muy lucrativas y donde además estás reclutando personas en zonas muy excluidas, con mucha exclusión social, con muchos problemas de calidad del empleo, de acceso a la educación. Entonces, no es un tema fácil de resolver, ¿no? Y el problema es que ya tenemos 3 años de tener picos de homicidios y no podemos acostumbrarnos a esas cifras, porque si nos acostumbramos, digamos, como decía José, eso impacta áreas económicas, turismo, la actividad comercial, por ejemplo, actividad industrial, el empleo. ¿Por qué las zonas francas se instalan principalmente en el Valle Central? Bueno, porque ahí es donde están la mayoría de servicios, pero donde está también la población de mayor escolaridad, y donde tiene las condiciones. Entonces, por ejemplo, un tema de violencia donde afecta muchísimo a zonas más rurales, más costeras, todavía más te puede excluir los empleos de calidad en esas zonas. Y entonces es más fácil reclutar a poblaciones de ahí. Entonces sí es un tema muy complejo que no se va a resolver de un año a otro, pero necesitamos tener políticas punitivas de corto plazo para controlar la epidemia, pero también la preventiva, que va por la inversión social también. Y es uno de las monedas de cambio que hemos usado para el ajuste fiscal de los últimos. Sí, duele ver que, ¿verdad?, en estos hechos de violencia asociados con sicariato, con tráfico, con trata de personas y demás, es gente muy joven la que está involucrada, que de una u otra forma fue excluida, no solo del sistema educativo, sino pues hay una exclusión social en general. Entonces se vuelve casi una forma de vida o de supervivencia en sectores del país que podrían estar generando otro tipo de riquezas si tuvieran, ¿verdad?, los incentivos o las políticas adecuadas. Sí, y no solamente exclusión del sistema educativo, ¿verdad? Yo creo que mucho tiene que ver la calidad del sistema educativo. Muchos jóvenes pueden tener el colegio a la par de sus hogares y tener el colegio gratuito, pero si no se sienten motivados o incentivados a estudiar, porque el sistema, digamos, no es el idóneo, ¿verdad? Sabemos muchas carencias que hay en el sistema educativo público, pues cada vez vamos a estar expulsando más jóvenes del sistema educativo y obviamente se van a estar incorporando a estos grupos reclutadores que son felices, ¿verdad?, cuando tienen estos problemas sociales, porque fácilmente reclutan jóvenes y difícilmente pueden salir de esos ámbitos. Entonces sí es muy importante el tema de la calidad de la educación primaria, secundaria, ¿verdad? Me parece muy importante, por ejemplo, dentro de las políticas que anunció recientemente el Ministerio de Educación, que me parece muy positivo, que es el tema de reducir la cantidad de estudiantes por grupo. Yo creo que eso también contribuirá a tener una mejor atención del estudiantado, ¿verdad? Pero políticas como esa y muchas, yo creo que son las que necesitamos como país, y no necesariamente se ocupan leyes. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad de oro en tema de gestionar y realizar cambios importantes en el país, tanto a través de las políticas normales del Poder Ejecutivo como ahora también del Legislativo. Yo creo que ese reto lo tiene y tiene en la mano muchos cambios que podríamos hacer a nivel país y que ojalá logre también escuchar a los diferentes grupos sociales, porque propuestas hay muchísimas, ¿verdad? Incluso los partidos políticos han tenido propuestas muy interesantes que el gobierno podría acoger y facilitar este proceso de cambio, digamos, en el país. Sí, independientemente de por quién la gente votó hoy, ¿verdad?, de cara al inicio de una nueva administración, debe prevalecer ese diálogo social, pero sobre todo lo que usted decía, o sea, Andrés, la escucha. O sea, las encuestas nos lo han venido diciendo en el marco del proceso electoral, pero ya es momento como de, ¿verdad?, guardar las banderas y escuchar a la gente. ¿Qué es lo que a la gente le está preocupando? Y porque en definitiva
Yo pienso que el 100% de la población está de acuerdo en que tenemos que recuperar a nuestra Costa Rica antes de que, ¿verdad?, la pérdida sea mayor. Sí, exacto. Y como ahora vamos a tener un gobierno que puede catalogarse de fuerte, ¿verdad? Tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, tiene el Ejecutivo. Ahora no puede escudarse, pues en el entrenamiento de la Asamblea Legislativa puede mover su agenda con bastante libertad. Eso se puede ver como un elemento favorable para la gobernabilidad, pero puede caer en la tentación, volvemos, de no escuchar a los otros sectores, de no escuchar a la población, incluyendo a aquellos ciudadanos y ciudadanas que le dieron su voto en las elecciones. Entonces, una cosa es la propuesta del gobierno, otra cosa es lo que las personas están esperando. Y para que una política pública sea efectiva, no solamente tiene que estar fundamentada en buenos datos, en un buen diseño, también tiene que ser legítima y aceptada por la ciudadanía. Bueno, esperemos que a esta reflexión que ustedes han hecho también se suben las personas, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros y nosotras en Costa Rica pues tenemos voz y voto y podemos también organizarnos en nuestras comunidades para buscar soluciones en la medida de nuestras posibilidades, porque no pues, tenemos que esperar a que todo lo resuelva el gobierno, ¿verdad? Así que aprovechar este mensaje que ustedes nos han compartido para invitar a las personas a que también se reúnan en sus comunidades, se organizan, se unan a todos esos movimientos que quieren hacer de Costa Rica un lugar mejor y recuperarla pues de todos esos enemigos que nos amenazan de cara al nuevo gobierno que iniciará el 8 de mayo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recordamos que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr y también en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Te esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.